Oración para dormir, cuando necesitas que Dios te sostenga y te dé alivio. Hay noches en las que no buscas dormir, buscas sobrevivir al peso que el día dejó clavado en tu pecho. Noches en las que lo que callaste se levanta, lo que fingiste tener bajo control te exige explicación, y lo que aguantaste en silencio empieza a desbordarse dentro de ti. Y mientras intentas cerrar los ojos, te das cuenta de que el cansancio no es solo físico, es esa mezcla extraña de pensamientos que no se apagan, emociones que no encuentran salida y una sensación de vacío que nadie más vio durante el día. Aquí es donde muchos se rompen por dentro sin que nadie lo note, donde la mente toma ventaja del silencio y donde el alma confiesa lo que no se atrevió a decir mientras había luz. Pero también es aquí donde Dios elige encontrarte, no en el ruido, no en la prisa, sino en este segundo frágil donde admites que ya no te alcanza la fuerza para sostenerte solo. Tal vez has intentado mantenerte firme todo el día y sientes que esta noche llegas sin más ideas, sin más energía, sin más paciencia. Y aunque no lo digas en voz alta, tu corazón sabe que algo dentro de ti necesita ser sostenido antes de quebrarse. Esa es la verdad que el alma murmura cuando el mundo se queda quieto. Y es justo ahora cuando Dios se acerca con esa ternura que no compite con tu caos, esa presencia que no te obliga a fingir, esa voz que no exige perfección y que entiende exactamente dónde estás parado. Porque cuando llega la noche, lo que evitaste sentir pide ser atendido. Y cuando pides ayuda en silencio, Dios escucha más fuerte que nunca. Esta oración no es un ritual ni un discurso para entretenerte antes de dormir. Es un encuentro real con el Dios que te conoce desde dentro, que ha visto cada pensamiento que te pesa, cada miedo que ocultaste para no preocupar a nadie y cada batalla emocional que peleaste sin testigos. Aquí no necesitas pretender que estás bien ni esforzarte por tener respuestas. Aquí solo necesitas estar dispuesto a dejar que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer por ti. Porque hay un momento en la vida espiritual que solo se revela cuando estás cansado y vulnerable. Un momento donde Dios no te pide que seas fuerte, sino que permitas que Él sea tu fuerza. Y mientras escuchas esta oración, algo empieza a cambiar. No se trata de magia ni de sugestión, se trata del poder de entregar aquello que cargaste demasiado tiempo. Se trata de aceptar que Dios no llega tarde, llega justo cuando el corazón ya no puede sostener una noche más en soledad. Ahora estás entrando en ese espacio donde tu alma respira distinto, donde tu mente baja la guardia y donde tu espíritu empieza a sentir el alivio de ser visto y levantado por aquel que nunca te abandona. Y si te quedas conmigo unos minutos, te aseguro que algo dentro de ti va a encontrar descanso, porque esta no será una noche más. Será la noche en la que Dios te sostenga. Cuando la noche revela lo que el día ocultó. Cuando la noche cae, la verdad que escondiste durante el día comienza a levantarse sin pedir permiso. Es como si la oscuridad activara una especie de sinceridad interna que ya no puedes contener y que te obliga a reconocer lo que realmente te pesa. Durante el día actúas, respondes, sonríes, avanzas, cumples, aparentas y sostienes una fuerza que no siempre tienes. Pero cuando el mundo se detiene y todo queda en silencio, tu alma deja de fingir y empieza a hablar con una honestidad que asusta. No lo hace para culparte, lo hace porque sabe que si no lo dices ahora, mañana será más difícil sostenerte. En este momento, lo que se escondió bajo la máscara de la productividad aparece como un susurro que exige ser atendido. Y quizá te das cuenta de que hay cosas que arrastras desde hace semanas o incluso meses, cosas que evitaste enfrentar porque tenías miedo de que se desbordaran si les dabas un espacio. Pero la noche no te pregunta si estás listo.
simplemente te pone frente a lo que trataste de ignorar. La mente empieza a mostrarte pequeñas escenas del día, palabras que te hirieron, decisiones que dudaste, emociones que te guardaste para no parecer débil. Y en medio de esa revisión silenciosa te das cuenta de que hay un cansancio emocional que no nace del esfuerzo físico, sino del intento constante de sostenerte solo. Ese cansancio es la señal de que ya no es momento de cargar con todo, sino de entregarlo. Dios aprovecha estos instantes para acercarse de un modo que durante el día pasa desapercibido. No te busca en tu perfección ni en tu eficiencia. Te busca en tu fragilidad. La noche es ese lugar donde Él se sienta contigo, sin prisa, sin exigencias, sin expectativas. Aquí no tienes que demostrar nada ni esconder lo que duele. Aquí Dios te mira con esa compasión que entiende no solo lo que pasó, sino lo que callaste, lo que temiste, lo que te sobrepasó. Él conoce esa parte de ti que no mostraste para no cargar a nadie más. Y es precisamente esa parte la que Él quiere sostener. Hay algo profundamente liberador en admitir ante Dios que el día te superó. Que hubo momentos en los que actuaste como si todo estuviera bajo control, cuando en realidad estabas sosteniendo tus emociones con las uñas. Que hubo segundos en los que quisiste pedir ayuda, pero algo dentro de ti te dijo que tenías que seguir fuerte. Esa presión silenciosa que te impone ser invencible se rompe en la noche, porque aquí ya no hay espectadores. Aquí solo está Dios y tu vulnerabilidad, y Él no te pide que te recomponas antes de hablar con Él. Te pide que vengas tal como estás. La noche revela lo que evitaste sentir, no para herirte, sino para que por fin puedas enfrentar lo que te desgasta. Y cuando abres el corazón de esta manera, Dios empieza a trabajar desde adentro. No arregla las cosas con prisa, porque sabe que la sanación verdadera ocurre cuando puedes mirar tu verdad sin miedo. Poco a poco comienza a ordenar tus pensamientos, a suavizar lo que te inquieta, a mostrarte que aquello que parecía un caos imposible de manejar no es más grande que su poder. Él se convierte en ese sostén que no tuviste durante el día, el único que no se agota cuando tú llegas al límite. Y aunque parezca extraño, este es un momento sagrado, un instante donde tu honestidad se une con la misericordia de Dios y algo empieza a alinearse dentro de ti. Sientes que por primera vez en todo el día no tienes que actuar, no tienes que explicarte, no tienes que justificar por qué estás cansado. Aquí, en este espacio silencioso, puedes ser completamente real. Y en esa autenticidad comienza la transformación, porque cuando permites que la noche revele lo que el día ocultó, Dios toma lo que te pesa y lo convierte en el primer paso hacia tu descanso. Y lo mejor de todo es que esto apenas empieza. Lo que viene ahora es todavía más profundo, porque cuando reconoces tu verdad delante de Dios, se abre la puerta para que Él sostenga lo que estaba por romperse. El instante en que Dios sostiene lo que estaba por romperse. Hay un instante en la vida en el que la fuerza ya no alcanza, un punto preciso donde el alma deja de resistir y el corazón empieza a ceder bajo el peso que lleva acumulando en silencio. No siempre lo reconoces a primera vista, porque pasaste tanto tiempo sosteniéndote con una mezcla de voluntad, orgullo y necesidad, que aprendiste a confundir aguante con estabilidad y silencio con fortaleza. Pero llega a ese punto, esa línea fina que separa lo que puedes manejar de lo que ya te supera. Y cuando lo cruzas, algo dentro de ti se quiebra, no para destruirte, sino para revelar que ya no deberías cargar solo aquello que desde el inicio pertenecía a Dios. Ese instante no es un fracaso, es una confesión del alma. Es el momento en el que por fin admites que te duele, que te pesa, que te cansa. Y aunque te asuste sentirlo, es precisamente ahí donde Dios entra.
No antes, no después, sino justo en el segundo en que estás a punto de desmoronarte. Él no espera a que pierdas el control para juzgarte. Se acerca antes de que la tristeza se convierta en caída. Se acerca antes de que el pensamiento se vuelva sombra. Se acerca antes de que lo que llevas dentro se transforme en algo más oscuro de lo que puedes manejar. Y lo hace con una delicadeza que desarma cualquier resistencia interna. Puede que durante el día hayas sentido que estabas en piloto automático, avanzando sin sentir, actuando sin procesar, sobreviviendo sin realmente vivir. Pero la noche trae consigo una claridad distinta, una especie de revelación que te muestra que no puedes seguir cargando lo que estás cargando. Y en ese instante, cuando sientes que la cuerda emocional empieza a tensarse demasiado, Dios coloca su mano sobre tu historia, no para apretarte más, sino para sostener lo que tú ya no puedes sostener. Ese sostén divino es algo que se siente más que se explica. Es esa sensación de que el pecho se afloja un poco, de que el peso que parecía insoportable comienza a moverse, como si alguien estuviera ayudándote a cargarlo desde dentro. Es el pensamiento inesperado que aparece de la nada diciéndote que no estás solo. Es el alivio que llega sin motivo aparente. Es el suspiro profundo que no sabías que necesitabas. Es la paz que entra sin pedir permiso en un corazón que venía temblando. Dios sostiene lo que estaba por romperse porque sabe exactamente qué parte de ti está más frágil. Sabe qué recuerdos duelen, sabe qué palabras dejaron marcas, sabe qué miedos te paralizan en silencio, sabe qué decisiones te agotaron más de lo que admitiste. Sabe qué expectativas te destruyeron por dentro, y en lugar de exigir que seas fuerte, decide ser la fortaleza que te falta. Aquí no tienes que esforzarte por demostrar que puedes con todo. Aquí solo tienes que permitir que Él ponga su presencia donde tú ya no puedes poner más resistencia. Lo hermoso de este instante es que revela una verdad que a veces olvidamos. No es tu firmeza la que te mantiene de pie, es la mano de Dios. No es tu esfuerzo el que te salva, es su fidelidad. No es tu capacidad de control lo que te protege, es su amor. Porque cuando el corazón está a punto de romperse, Él lo rodea con una ternura que no humilla, sino que levanta, con una paciencia que no reprocha, sino que comprende, con una fuerza que no aplasta, sino que reconstruye desde adentro. Y a medida que te entregas a este momento, empiezas a notar algo extraño. Sientes que lo que te estaba por derribar pierde poder, que lo que te amenazaba emocionalmente deja de apretar con tanta fuerza, que lo que te hacía temblar ya no domina tus pensamientos. Porque cuando Dios sostiene, no solo te detiene, también te reordena, te estabiliza y te da una paz que el mundo no entiende. Es la paz que llega cuando el corazón reconoce que ya no está solo en la batalla. Y lo que viene ahora tiene aún más profundidad, porque después de reconocer que Dios sostiene lo que estaba por romperse, llega el paso que transforma esa experiencia en descanso real. Aprender a entregar el control para recuperar la paz que perdiste sin darte cuenta. Entregar el control para recuperar la paz que se perdió sin notarlo. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no es la situación lo que te desgasta, sino la necesidad de controlarlo todo. Es ese impulso silencioso de querer que nada se desordene, que nada se salga del plan, que nada se complique más de lo necesario. Sin embargo, mientras intentas organizar cada detalle de la vida, tu interior se va tensando sin que lo notes. Crees que estás manejando la situación, pero en realidad la situación te está manejando a ti. Intentar sostenerlo todo puede convertirse en una carga tan pesada que la mente deja de respirar y el alma se acostumbra a vivir en alerta permanente.
Y lo irónico es que cuanto más intentas controlar, menos paz tienes. Durante el día, esta tensión pasa desapercibida porque todo está lleno de ruido, responsabilidades y movimiento. Pero cuando llega la noche, ya no hay distracciones a las que aferrarse. Te quedas solo con tus pensamientos y te das cuenta de que gran parte del cansancio que traes en el pecho no viene de lo que viviste, sino de la presión que te impusiste. Esa presión de resolver con tus propias fuerzas, de cargar con preocupaciones que no te corresponden y de anticiparte a escenarios que quizá nunca ocurran. Y ahí es cuando aparece esa sensación extraña de vacío combinada con agotamiento, como si hubieras corrido todo el día sin haber avanzado realmente hacia ningún lugar. Entregar el control no es rendirse en el sentido humano, es rendirse en el sentido espiritual. Es admitir que hay cosas que están fuera de tu alcance, fuera de tu capacidad, fuera de tu visión. No porque seas incapaz, sino porque no fuiste creado para llevar solo todo lo que estás intentando cargar. Dios no diseñó tu vida para que funcionara bajo la lógica del autosuficiente, sino bajo la lógica del acompañado. Y mientras insistas en controlar cada paso, cada decisión y cada resultado, vivirás con el peso de alguien que siempre está en guardia, alguien que teme que si baja la vigilancia, todo pueda desmoronarse. Pero algo poderoso ocurre cuando decides entregar lo que te está consumiendo, cuando dices en tu interior que ya no puedes seguir sosteniendo aquello que solo te drena, cuando dejas de insistir en tener una respuesta inmediata para todo. En ese preciso instante, Dios entra con una paz que no depende de las circunstancias, porque la paz verdadera no llega cuando las cosas se solucionan, llega cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar. Y es ahí cuando te das cuenta de que el control no era una herramienta, era una prisión emocional. Dios no necesita que comprendas todo para darte descanso. Necesita que confíes. Necesita que reconozcas que Él ve más lejos que tú, que entiende más profundo que tú, que camina antes que tú. Y aunque parezca difícil soltar, es más difícil seguir apretando algo que ya está desgastando tu espíritu. Hay batallas que no tienes por qué pelear. Hay cargas que no tienes por qué levantar. Hay situaciones que no tienes por qué resolver solo. Cuando le entregas a Dios aquello que no sabes manejar, Él transforma tu cansancio en claridad y tu angustia en serenidad. El acto de entregar el control no cambia de inmediato lo que estás viviendo, pero cambia cómo lo estás viviendo. Cambia tu postura interna, cambia tu respiración, cambia tu manera de interpretar la realidad. Dejas de sentirte responsable de todo y empiezas a ver que Dios estaba esperando que soltaras para poder actuar. Porque mientras intentabas hacerlo todo con tus propias fuerzas, Él estaba ahí, esperando el momento en que admitieras que necesitas su ayuda. Esa sinceridad es la llave que abre la puerta a una paz que habías perdido sin darte cuenta. Y cuando por fin sueltas, algo sorprendente ocurre. Tu mente se suaviza, tu corazón se estabiliza, tu espíritu se aquieta. Esa tensión que venías cargando se deshace poco a poco, porque la paz no es el resultado de controlar más, es el resultado de confiar más. Y cuando entiendes eso, descubres que lo que parecía imposible de manejar ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ahora estás listo para dar un paso aún más profundo. Porque después de entregar el control, llega un momento aún más íntimo, permitir que Dios respire sobre tus pensamientos y traiga alivio donde antes solo había ruido. El alivio que llega cuando Dios respira sobre tus pensamientos. Hay momentos en los que lo que más pesa no es lo que pasó, sino lo que tu mente sigue repitiendo como si fuera una película infinita que no sabe detenerse. Son pensamientos que se multiplican,
escenarios que no ocurrieron, pero te desgastan como si fueran reales, frases que escuchaste una sola vez, pero se quedan resonando con la insistencia de algo que se rehúsa a desaparecer. Esa tormenta silenciosa convierte la noche en un terreno peligroso donde cualquier idea pequeña se vuelve gigante y cualquier inquietud se vuelve amenaza. Y es ahí donde muchos sienten que la mente los traiciona, como si hubiera una parte de ellos que no sabe descansar ni cuando el cuerpo pide auxilio. Pero lo que casi nadie te dice es que esa saturación no es una señal de derrota, es una señal de que necesitas una intervención que no viene de la lógica, sino del espíritu. Es el punto exacto donde Dios empieza a acercarse, no para darte un sermón, ni para imponerte calma a la fuerza, sino para hacer algo más profundo, más íntimo, más difícil de explicar, pero imposible de negar cuando sucede. Dios respira sobre tus pensamientos, no en un sentido poético solamente, sino en un sentido espiritual que tiene el poder de cambiar la temperatura emocional de tu interior. Ese respirar divino no llega con ruido ni con dramatismo, llega como una brisa que no viste venir, como ese segundo en el que sientes que algo dentro de ti se afloja sin razón aparente, como esa claridad súbita que aparece después de horas de confusión, como ese orden interno que empieza a acomodar cosas que no sabías ni cómo enfrentar. Dios respira sobre tu mente cuando estás agotado de tus propios pensamientos. Respira sobre lo que te angustia. Respira sobre lo que te enreda. Respira sobre lo que no te deja dormir. Y cada vez que lo hace, el caos pierde fuerza. Hay ideas que parecen inofensivas durante el día, pero que en la noche se vuelven monstruos disfrazados de dudas. Preguntas que te sabotean, temores que regresan, recuerdos que buscan asfixiarte con una intensidad que no tenían antes. Y cuando tratas de dominarlos, se vuelven aún más fuertes. La mente no se calma con órdenes, se calma con presencia. Y la presencia de Dios tiene la capacidad de hacer que lo que te atormenta se vuelva pequeño, casi irrelevante, porque en su compañía nada se siente tan amenazante como antes. Cuando Dios respira sobre tus pensamientos, no elimina mágicamente lo que estás viviendo, pero lo desactiva emocionalmente. Le quita la carga, le quita el dramatismo, le quita el veneno. Ese respiro divino trae claridad donde antes había confusión, perspectiva donde antes había desesperación, serenidad donde antes había tensión. Es como si una mano invisible ordenara tu mente pieza por pieza, sin esfuerzo, sin ruido, sin conflicto. Solo paz entrando donde antes solo había cansancio mental. Y en ese proceso empiezas a notar algo que no habías visto. Lo que te agobiaba ya no pesa igual. Lo que te paralizaba ya no te detiene. Lo que te robaba el sueño empieza a perder autoridad. Porque cuando Dios respira, la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio donde Él trabaja. Te muestra que no necesitas entenderlo todo esta noche para poder descansar. Te enseña que no necesitas tener respuestas para encontrar alivio. Te recuerda que no tienes que resolverlo todo antes de dormir, solo tienes que permitir que Él haga su parte. Ese es el verdadero alivio, no el que depende de soluciones externas, sino el que nace cuando permites que Dios entre a tu pensamiento más incómodo, más oscuro, más repetitivo, y lo toque con una suavidad que transforma. Lo que parecía imposible de manejar se vuelve liviano. Lo que parecía urgente deja de presionar. Lo que parecía interminable encuentra un punto final. Y sin que te des cuenta, empiezas a respirar distinto, más profundo, más lento, más libre. Y este alivio abre paso a algo aún más grande. Porque después de que Dios respira sobre tus pensamientos y los ordena, llega el momento más tierno, más seguro y más restaurador de toda la oración.
ese instante donde no solo tu mente descansa, sino todo tu ser se entrega para dormir en los brazos de aquel que nunca se cansa de cuidarte. Dormir en los brazos de aquel que nunca se cansa de cuidarte. Hay un punto de la noche en el que ya no queda nada por analizar, nada por resistir, nada por cargar. Ese punto en el que el cuerpo pide descanso, la mente pide silencio y el alma pide un abrazo que no se rompa. Has caminado por pensamientos tensos, emociones acumuladas, recuerdos que regresan sin ser llamados, y aún así sigues aquí, buscando un alivio que no venga de una distracción, sino de una presencia que te sostenga por completo. Y en este preciso instante, cuando la vulnerabilidad se vuelve evidente y tu cansancio ya es imposible de ocultar, Dios se acerca como un padre que entiende cada parte de tu historia y te invita a descansar sin miedo. Dormir en los brazos de Dios no es una metáfora superficial, es una experiencia espiritual real. Es el acto de entregarte a un cuidado que no depende de tu desempeño, de tu fuerza, ni de tu agotamiento. Es rendirte a la certeza de que mientras tú duermes, Él permanece despierto. Mientras tú bajas la guardia, Él la mantiene firme. Mientras tú descansas, Él sigue trabajando en lo que tú no puedes resolver. Y aunque a veces olvides que su presencia te rodea incluso en las noches más difíciles, Él no deja de sostenerte, no deja de cubrirte, no deja de vigilar tu descanso con una fidelidad que supera toda lógica humana. Has pasado por momentos donde creíste que tenías que resolverlo todo antes de cerrar los ojos. Momentos donde sentiste que el sueño era un lujo que no podías permitirte porque la mente no se callaba. Momentos donde el peso emocional parecía más fuerte que cualquier intento de calma. Pero ahora llegaste a un lugar distinto. Un lugar donde Dios te toma con la paciencia de alguien que no se cansa de amar, con la ternura de alguien que no se rinde contigo y con la autoridad de alguien que sabe exactamente cómo restaurarte desde dentro. Hay algo profundamente sanador en imaginar que Dios te envuelve esta noche, que su presencia cubre tu cuerpo cansado, protegiéndolo de la ansiedad que intenta infiltrarse, que su mano reposa sobre tu corazón, regulando tu respiración, estabilizando tus emociones, aquietando cualquier sobresalto interno, que su voz habla en lo profundo de tu espíritu, recordándote que no estás solo, que nunca estuviste solo, que nunca vas a estar solo. Esta es la verdad que tu alma necesita para entregarse al sueño con paz absoluta. Mientras te entregas a este momento, algo dentro de ti se acomoda. Es como si el alma reconociera finalmente que no tiene que pelear más esta noche, que puede dejar de anticipar problemas, dejar de imaginar escenarios, dejar de responsabilizarse por cosas que están fuera de su alcance. Aquí, bajo esta presencia que lo envuelve todo, ya no hay caos que te domine, ya no hay pensamiento que te acorrale, ya no hay miedo que tenga permiso para quedarse. Hay descanso, hay alivio, hay un silencio que no asusta, sino que abraza. Dios no se cansa de cuidarte, no se cansa de mirarte con amor, no se cansa de protegerte incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para cuidarte a ti mismo. Y esta noche, mientras tus ojos se cierran, Él permanece atento. No hay oscuridad que pueda asustarte cuando estás sostenido por la luz que nunca se apaga. No hay pensamiento que pueda inquietarte cuando estás rodeado por la paz que supera todo entendimiento. No hay sensación de soledad cuando estás literalmente descansando en los brazos de aquel que te llamó hijo desde antes de que supieras pronunciar su nombre. Finalmente, esta es la noche en la que puedes bajar todas tus defensas y permitirte ser cuidado. Puedes soltar cada miedo, cada tensión, cada expectativa irreal, porque Dios ya tomó lo que tú no ibas a poder manejar solo. Puedes dormir con tranquilidad,
porque no estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en su amor. Y ese amor es lo único suficientemente estable, poderoso y eterno como para sostenerte incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. Cierra los ojos con esa certeza, descansa con esa verdad. Esta no es una noche de preocupación, es una noche de descanso en los brazos de aquel que jamás se cansa de cuidarte. Que esta paz te envuelva por completo, que tu sueño sea profundo, que tu alma sea restaurada, que despiertes mañana sabiendo que mientras dormías, Dios estuvo aquí, sosteniéndote como solo Él sabe hacerlo. Hay momentos en los que una simple acción cambia el rumbo de un corazón. Si esta oración te sostuvo, te dio alivio o te acompañó en una noche difícil, no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete para seguir caminando juntos en fe, calma y verdad. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesita ser levantado igual que tú. Y si deseas que sigamos orando por ti, deja tu petición en los comentarios. Te leo, te acompaño y te sostengo en oración. Aquí nunca caminarás solo.